Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro ministerio Escuela Faro de Luz. Hoy tenemos una pregunta muy interesante para responder. ¿Dios es solo el Padre? El mayor problema que tienen nuestros amigos antitrinitarios es la negación de la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Cuando ellos leen el término Dios, ahí solo ven a la persona del Padre, porque para ellos Dios solo es el Padre. Esta idea no puede estar más alejada de la verdad bíblica y del espíritu de profecía. Si bien existen muchas declaraciones en las que contextualmente el término Dios se refiere al Padre, también existen otras citas en las que Dios se refiere no al Padre, sino al Hijo, y en algunas otras referencias también se refiere al Espíritu Santo, y vamos a compartir el día de hoy esas citas, esos ejemplos. La primera cita está en la revista El Instructor de la Juventud, 1 de abril de 1854, párrafo 8, dice lo siguiente: busque una preparación completa para encontrarse con Jesús, para que cuando Él aparezca pueda exclamar con alegría: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Se cita Isaías 25:9. Obviamente la hermana White está diciendo que en Isaías 25, versículo 9, cuando dice, he aquí, este es nuestro Dios, ahí Dios no se refiere al Padre, se refiere a Jesús. Por eso el contexto dice que tenemos que tener una preparación completa para encontrarnos con Jesús, para que cuando Él aparezca podamos exclamar, he aquí, este es nuestro Dios. Así que aquí Dios no se refiere al Padre, se refiere a Jesús. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 155, párrafo 3, leemos: Satanás será consciente de su poder, de otra manera no se habría empeñado en un conflicto con el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. No creo que haya duda alguna de que aquí se refiere también a Jesús. Esto es una referencia al texto de Isaías, donde a Jesús se le llama el Padre Eterno, Dios fuerte y Príncipe de Paz. Aquí la hermana White lo reconoce como el Dios Todopoderoso. Esto no se refiere al Padre, se refiere a Jesús. La siguiente cita, que aparece en la revista Señales de los Tiempos, 17 de marzo de 1887, en el párrafo 6, dice: Jesús es atractivo. Él nos dice: yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo y llenaré tu camino de luz. Así que aquí Dios, el título Dios no se refiere tampoco al Padre, es Jesús el que nos dice: yo soy el Señor tu Dios. Nuevamente en el Instructor de la Juventud, 31 de agosto de 1887, párrafo 8, dice: Dios mismo se hizo hombre y soportó toda la ira que el pecado había provocado. Obviamente no se refiere al Padre, se refiere a Jesús, pues Jesús quien se hizo hombre. La carta 37 de 1887 dice lo siguiente: ojalá las mentes finitas pudieran ver y sentir el amor del Dios infinito, su gran abnegación, su abnegación al asumir la humanidad. Dios se humilló y se hizo hombre, y se humilló para morir, y no solo para morir, sino para morir por una muerte ignominiosa. El texto es evidente. En el Conflicto de los Siglos, página 24, párrafo 1, leemos que uno que era Dios mismo, manifestado en la carne, en referencia de Jesús. Ministerio de Publicaciones, página 446, párrafo 6, dice: tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar, y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Esta es una cita por demás sumamente explosiva e interesante, ya que en esta referencia la hermana White aplica a Jesús el título de el único Dios verdadero. Y en la Biblia, cuando tú vas a Juan 17, encuentras allí que el único Dios verdadero se refiere a Dios el Padre. Sin embargo, aquí ella está diciendo que Jesús también es el único Dios verdadero. Aquí Dios no es el Padre, es Jesús. Se refiere a la persona de Jesús. Y es interesante que ella lo llame el único Dios verdadero, ya que nuestros amigos antitrinitarios también señalan el hecho de que solo el Padre, la persona del Padre, es el único Dios verdadero, y ofrecen ciertas explicaciones para la deidad de Cristo. Dicen que Cristo sí puede ser llamado Dios, pero es Dios porque, y ahí empiezan a ofrecer ciertas explicaciones,
para la deidad de Cristo. Es Dios por herencia, es Dios porque al ser engendrado, ser nacido del Padre, pues hereda los atributos divinos y toda clase de explicaciones erradas. Aquí la hermana White dice que Cristo es el único Dios verdadero. Muy interesante. En el deseado de todas las gentes, página 17, párrafo 1, también leemos lo siguiente. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. Así que a Dios aquí también es Jesús. En el mismo libro, la página 748, párrafo 3, se lee: pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás, mi Señor y mi Dios. Esto lo dice, son palabras textuales de la Biblia que usó Tomás para referirse a Jesús. Lo llamó su Señor y su Dios. Nuevamente aquí Dios no es el Padre, es Cristo. En el manuscrito 198 de 1899 se lee lo siguiente: Cristo testifica inquebrantablemente por su carácter que ningún pecado practicado por la humanidad puede soportar la recomendación del Dios puro y santo, y que vino a condenar el pecado en la carne. Una vez más queda claro que aquí Dios no se refiere al Padre, Dios se refiere a Cristo, pues es el único Dios puro y santo que vino a condenar el pecado en la carne. Sabemos que está hablando aquí de Jesús, citando Romanos 8:3. Manuscrito 187 de 1903 dice lo siguiente: oh Dios, Dios vivo y verdadero, enséñame tu camino, tu voluntad, con tal sencillez que pueda soportarla. Ayúdame a caminar humildemente contigo. Dame poder para llevar tu yugo. Ayúdame a aprender de ti, a ser manso y humilde. Ahora, una persona que esté relacionada con el lenguaje de Jesús en los evangelios sabe que aquí está citando textualmente sus palabras. Dice: has invitado a cada alma, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Jesús. Termina diciendo: al aprender acerca de la mansedumbre y humildad del gran maestro, encontrarán descanso. Y se le reconoce aquí como el Dios, oh Dios, Dios vivo y verdadero. Aquí Dios no es el Padre. Testimonio para los ministros, página 404, párrafo 2, dice lo siguiente: el Señor hablará a través de sus mensajeros. Son solo instrumentos humanos que no poseen ninguna gracia o hermosura propia, y son poderosos y eficaces solo en la medida en que Dios, el Espíritu Eterno, obra en los corazones humanos. Aquí Dios no se refiere a Jesús, tampoco se refiere al Padre, se refiere al Espíritu Santo. Se le llama Dios el Espíritu Eterno. En la revista Señales de los Tiempos, 3 de octubre de 1892, párrafo 3, dice lo siguiente: el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en cada oración nuestra por los enfermos y por otras necesidades, se debe considerar la voluntad de Dios. Aquí una vez más el término Dios implica al Espíritu Santo, se refiere a la persona del Espíritu Santo, no a Cristo y tampoco al Padre. Así que la idea de que el término Dios siempre hace referencia al Padre, o que se refiere al Padre, solo a la persona del Padre, es equivocada. También Dios se refiere a la persona de Cristo y se refiere a la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es Dios en estas citas anteriores? Presenté citas donde Dios es Cristo y otras citas donde Dios, al menos las dos últimas, Dios es el Espíritu Santo. En algunas Dios es Cristo, en otras Dios es el Espíritu Santo, y también reconocemos, por supuesto, aunque no presente citas, que Dios es el Padre. Con eso no hay discusión. Ahora, enfatizar que Dios es un ser personal para decir que solo es el Padre es faltar el respeto a la evidencia. Es solo entendiendo la eterna deidad de estas tres personas, comprendemos que el único Dios verdadero es la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por separado, cada uno de ellos es Dios, y juntos son representantes del eterno Dios, el único Dios verdadero. Ahora,
Sobre esta idea de Dios representado por las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos tres representan a la deidad y representan a Dios, en la carta 93 de 1900 leemos lo siguiente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los agentes amorosos y poderosos del cielo para llevar a cabo la obra de representar a Dios en el mundo. Así que el representante de Dios en el mundo es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas tres personas representa a Dios en el mundo. Hay que tener cuidado con la forma en la que entendemos esta cita, porque no quiero que nadie piense que Dios es una cuarta persona. No hay cuarta persona, hay solo tres personas en la deidad. Y estas tres personas representan a la deidad, representan a Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Reducir el término Dios, la persona de Dios, solo al Padre es algo errado. La persona de Dios implica al Padre, Dios también es el Hijo y Dios también es el Espíritu Santo, porque Dios es representado en el mundo por estas tres personas. ¿Acaso no se lee claramente ahí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representan a Dios? ¿Quién es Dios ahí? Puesto que el mismo Padre también lo representa. Nótese esto, el Padre representa a Dios. Así que Dios ahí es la unidad de las tres personas. Otra cita en el manuscrito 45 de 1904 dice: todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios en representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de quienes depende. Esta es una cita también poderosa. Pregunto, ¿Dios en representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios aquí? ¿Acaso no nos damos cuenta que el Padre representa a Dios tanto como el Hijo y el Espíritu Santo? Aquí Dios es representado por los tres. Otra cita, manuscrito 16 de 1890, dice lo siguiente: Jesús estaba libre de todo pecado y error, no había rastro de imperfección en su vida o carácter, mantuvo una pureza impecable en las circunstancias más difíciles. Es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno. Esto está citando una experiencia en la Biblia, donde Jesús se topó con el joven rico, el cual le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él dice que solamente bueno hay uno. Y aquí dice Cristo que es Dios el único bueno. Y da la impresión de que Él se exceptúa fuera de este ser que es bueno, que es Dios. Dice, solamente bueno hay uno solo, es Dios. ¿Por qué me llamas bueno a mí? Es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios. Pero nuevamente dijo, en otra ocasión Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Dios. Termina diciendo la cita: Jesús habla de sí mismo y del Padre como Dios. Así que para Jesús, cuando él dice, bueno, hay solo uno, Dios, este término Dios, ¿a qué persona se involucra? Según esta cita, ahí está Jesús y el Padre en Dios. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios y reclama para sí justicia perfecta. Yo creo que la cita es clara. Decir que Dios ahí es solo el Padre es equivocado. Según esta cita, Dios ahí es Cristo y es el Padre. Yo diría que también el Espíritu Santo, en base a las evidencias anteriormente presentadas. Ella menciona aquí solo al Padre y al Hijo porque en el contexto aparece la persona de Cristo hablando acerca de ese uno que es el único bueno y dice que es Dios. Así que ella se explica que también es en ese término Dios está tanto el Padre como el Hijo incluido. Ahora, por si las dudas, en manuscrito 153 de 1904, una vez más señala lo mismo: Dios ha prometido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te darán todas las ventajas celestiales para que tengáis fuerza y poder para resistir al diablo, a fin de que huya de vosotros. ¿Será que Dios es una cuarta persona aquí o es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No nos damos cuenta que el título Dios, además de referirse al Padre por separado, en ocasiones también se refiere a Cristo y en otras al Espíritu Santo, y en ciertas ocasiones los abraza a los tres. Ahora,
vamos a terminar con dos citas más que dicen lo siguiente. Manuscrito 78 de 1905 dice: aquellos a quienes el Señor habló en la antigüedad estaban en posesión del conocimiento del Dios verdadero. Ahora, ¿quién es este Dios verdadero? Dice: su mensaje al mundo fue la existencia de un Dios personal y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en este Dios para llevar adelante la gran obra de la redención en cada alma que se despoja de sí misma. Carta 211 de 1905 dice: Dios ha prometido a sí mismo que el poder y la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esperarán su llamado y vendrán en su ayuda cuando sean tentados a seguir un curso de acción que negaría a Cristo. Así que creemos que el Padre es un Dios personal, Cristo es un Dios personal y el Espíritu Santo también es un Dios personal. Ahora, estas tres personas vivientes que conforman el trío celestial divino son también la eterna deidad y el único Dios verdadero y personal. Que Dios te bendiga.